Buen día tengan ustedes, estimados estudiantes de la IEP El Triunfo, siguiendo con estas clases virtuales del curso de biología. Hoy vamos a tratar el tema del tallo, siguiendo con esta secuencia de órganos vegetativos. Ya en la anterior sesión hemos visto acerca de la raíz. Hoy vamos a tratar este tema muy importante también acerca del tallo, ¿no? Y este órgano vegetativo que va a crecer en sentido contrario a la raíz, a este tipo de crecimiento se le va a conocer como geotropismo negativo. Además va a servir de sostén a los demás órganos de la planta, como son las hojas y las flores. Pueden permanecer simples o se pueden ramificar. Y pues a estas ramificaciones simplemente se les va a llamar ramas. Ahora, si presentan o no tallo, también van a recibir un nombre las plantas. Por ejemplo, si las plantas van a presentar el tallo, se les va a llamar plantas caulescentes. Pero si carecen del tallo, se les denomina plantas acaules. Ahora sí, vamos a ver dentro de este tema, ¿no? Bueno, yo lo he tomado primero esta primera parte del tallo, porque vamos a hacer dos partes. En esta primera parte he tomado lo que es la morfología, temas como la morfología externa y la clasificación. Eso es lo que vamos a ver en esta ocasión. ¿Ya? Así que en cuanto a la primera parte, lo que se refiere a la morfología externa, va a tener regiones como por ejemplo el cuello, el cuerpo, cono vegetativo o simplemente yema terminal. Así que vamos a ver cada una de estas partes. Primero empezamos con el cuello, que es la misma parte que era recordarán la parte final del tallo, la que estaba cerca a la superficie del suelo, ¿no? Esto pues es una línea imaginaria que va a servir de límite o de separación entre el tallo y la raíz y va a coincidir aproximadamente con la superficie del suelo. Luego tenemos el cuerpo o el tallo principal, que viene a ser la región comprendida entre el cuello y el cono vegetativo o yema terminal. Y aquí vamos a encontrar tres partes. Al igual que la raíz, el cuerpo tenía, ¿no?, zonas. Aquí va a tener tres partes. Tenemos la primera parte que vienen a ser lo que se denomina el nudo, que es la parte más o menos abultada y engrosada que va a presentar el tallo y es ahí donde se van a insertar las hojas. Luego vienen los entrenudos que vienen a ser las porciones del tallo comprendida entre dos nudos consecutivos. Y finalmente tenemos las yemas axilares, que van a ser cuerpecitos más o menos ovoides y estos pues se van a encontrar en las partes laterales del tallo, en lo que justamente en la parte que se denomina axilas. Y aquí van a nacer las ramas, de ellos van a nacer las ramas o los tallos secundarios. Y la última parte es el cono vegetativo o apéndice vegetativo o simplemente yema terminal. Esta pues se va a encontrar en el ápice o en el extremo superior del tallo y es muy semejante a las yemas axilares, ¿no? Por la forma del cuerpecito ovoide. Y este pues va a determinar el crecimiento en longitud o alargamiento del tallo, del tallo.
Estas partes, pues, son las que comprenden, ¿no? Todo lo que es el tallo, ¿ya? Y bueno, esto, esto que hemos visto corresponde entonces a la morfología externa. A continuación vamos a ver lo que es la clasificación de el tallo o de los tallos, ¿no? Ahí vamos a dividirlo de dos formas. Uno es según el ambiente donde vive y el otro es por la consistencia. Así que vamos a empezar primero con esta clasificación según el ambiente donde viven. Ahí vamos a tener tres tipos de tallos. Tenemos los tallos acuáticos, los tallos aéreos y los tallos subterráneos. Así que vamos a ver uno por uno. Tenemos a los tallos acuáticos, que van a ser aquellos que van a crecer en el agua o por lo menos en lugares fangosos. Por ejemplo, tenemos al tallo de la planta llamada jacinto de agua. Luego tenemos los tallos aéreos, donde su ambiente habitual de las plantas que tienen este tipo de tallo eh, van a crecer siempre en contacto con el aire. Ahora, según la dirección que van a seguir al desarrollarse, los vamos a dividir de la siguiente manera. Tenemos tallos erguidos. Estos van a crecer de manera vertical o más o menos vertical. Por ejemplo, la cucarda. Tallos rastreros van a ser estos los tallos que van a carecer de rigidez necesaria para poder erguirse y pues por ende van a crecer arrastrándose sobre la superficie del suelo. Por ejemplo, las fresas. Luego tenemos los tallos trepadores. Estos tallos van a crecer apoyándose sobre el tallo de otras plantas u objetos mediante zarcillos, espinas o raíces adventicias. Por ejemplo, la vid, ¿no? La que da fruto de la uva. Luego tenemos tallos volubles, los cuales a su vez, de acuerdo a la dirección de este crecimiento de este tallo, vamos a dividirlo en dos tipos. Tenemos el tallo voluble destrozo y el tallo voluble sinostroso. Con respecto al tallo voluble destrozo, ¿ya? Tenemos que la dirección ya del enrollamiento en este caso va a concordar con la de las agujas del reloj, lo que llamamos sentido horario. Y en sentido antihorario, o sea, en contra de las manecillas de la aguja del reloj, tenemos pues a las sinostrosos. Ejemplo de tallo voluble destrozo está la campanilla. Y ejemplo de tallo voluble sinostroso está el lúpulo. Luego tenemos lo que son los tallos subterráneos o terrestres. Estos tallos van a desarrollarse dentro de la tierra, tal como los rizomas, los bulbos y los tubérculos. Como rizomas, tenemos que son aquellos tallos subterráneos que crecen más o menos paralelamente a la superficie del suelo y se van a caracterizar porque van a tener hojas modificadas, escamosas o membranosas. Van a presentar raíces adventicias hacia abajo y yemas que originan tallos
aéreos. Por ejemplo, la grama. Luego tenemos los bulbos, ya que van a ser tallos subterráneos cortos y redondeados. Aquí pues podemos y también dividir a estos bulbos, ¿no? Y estos se van a dividir teniendo en cuenta tanto la disposición y naturaleza de las catáfilas. Las catáfilas son las hojitas que van a envolver, ¿no? Esas membranas que envuelven a estas plantas, estos tallos. Y así pues vamos a tener los siguientes tipos de bulbos. Tenemos los bulbos tunicados, que son aquellos cuyas catáfilas son muy desarrolladas y se van a disponer formando capas concéntricas o túnicas, de modo que las externas, o sea, las catáfilas externas van a cubrir totalmente a las internas. Por ejemplo, la cebolla. En cuanto a los bulbos escamosos, también se les conocen como bulbos imbricados. Y estas se van a caracterizar porque sus catáfilas son desigualmente desarrolladas, siendo las externas más pequeñas que las internas, de modo que solo cubren una parte nada más de estas catáfilas internas, ¿no? Y el conjunto va a tomar el aspecto de un tejado. Por ejemplo, la azucena. Luego tenemos los bulbos macizos o compactos. Y estos pues se van a caracterizar porque el disco es muy desarrollado y va a estar envuelto por catáfilas delgadas y membranosas. Podemos tener dos tipos de bulbos macizos, simple y el compuesto. Por ejemplo, simples tenemos al azafrán y compuesto a los ajos. Luego vienen otro tipo de tallos subterráneos como el tubérculo, las cuales presentan en su superficie unas depresiones o hendiduras llamadas vulgarmente ojos, ¿no? Estos que observamos aquí, ¿no? Lo que estoy señalando. Y en el fondo de estos se encuentran yemas que originan tallos terrestres. Estos son más o menos ovoides y van a almacenar sustancias de reserva. Por ejemplo, tenemos ahí a la papa. Y la otra clasificación de estos tallos tenemos por su consistencia. Aquí vamos a ver dos grupos de tallos. Tenemos los tallos herbáceos y los tallos leñosos. Así que vamos a ver cada uno de ellos. Los tallos herbáceos son verdes, jugosos y flexibles. Las plantas que tienen este tipo de tallos se van a llamar pues plantas herbáceas. Y de acuerdo a la duración de estos tallos, van a tener la siguiente denominación. Tenemos hierbas anuales, cuando la duración de su ciclo vegetativo, o sea, desde que germinan hasta que fructifican, van a comprender un año o menos de un año. Por ejemplo, la cebada. Luego tenemos las hierbas bianuales o también llamadas bienales. Aquí se dice así cuando la duración de su ciclo vegetativo, sea, ¿no? Desde que germina hasta que fructifica, comprenden más o menos de 2 años. Por ejemplo, la zanahoria. Y hierbas perennes o vivaces son aquellas que viven más de 2 años. Por ejemplo, la alfalfa. Ahí tenemos, pues, de acuerdo al
de acuerdo, perdón, a su duración. Además, también vamos a tener otros tipos de tallos herbáceos como son cañas y cálamos, ¿no? En cuanto a las cañas, van a ser tallos herbáceos cilíndricos, no presentan ramificaciones, pero sí tienen nudos y entrenudos bien diferenciados. Podemos tener dos tipos de cañas. Está el caño hueco, como el trigo, y las de caño macizo, como la caña de azúcar. Y en cuanto al cálamo, estos pues tallos herbáceos triangulares no presentan ramificaciones y tampoco nudos y entrenudos. Por ejemplo, el tallo de los juncos. Y finalmente tenemos los tallos leñosos, según la consistencia. Estos tallos son rígidos y duros. Y esto se debe a la formación de tejidos lignificados y generalmente de color marrón, pardo o gris. A estos tallos se les va a llamar comúnmente troncos y pues sus plantas pueden ser arbustos o árboles. Arbustos vienen a ser plantas leñosas cuyos tallos se van a ramificar desde el nivel del suelo. Por ejemplo, la cocarda y árboles que también son plantas leñosas, pero que su tronco principal es grueso y comienza a ramificarse a cierta altura del suelo, o sea, no al ras, sino a cierta altura. Por ejemplo, el algarrobo. Además, vamos a mencionar un tipo ya de tallo leñoso muy peculiar. Estos pues, su tallo es cilíndrico, el tallo es cilíndrico, no presenta ramificaciones. Eso quiere decir que es simple y va a llevar un penacho de hojas en el ápice, el cual recibe el nombre de estipe o estípite. Por ejemplo, están las palmeras. Muy bien, allí hemos concluido esta primera parte. No es muy complicada, ¿no? Y cositas de repente que ya lo sabíamos, ¿no? Pero hacía falta recordarlo, o en todo caso, si es algo nuevo, algo novedoso, pues, ¿no? Aprovecharlo, aprovechar toda esta información. Si hay alguna pregunta, tienen alguna duda, en clase estaremos resolviendo estas dudas. Y espero pues que haya quedado claro, no haya, digamos, dificultad, pero como le digo anteriormente, si hay alguna duda, pues estamos prestos a responder esas preguntas. Bueno, no queda más que recordarles que hay que cuidarse, hay que tratar de al salir de casa guardar el distanciamiento correspondiente y bueno, ¿no? Y aprovechar el tiempo para hacer todas nuestras actividades como corresponde. Bueno, entonces con esto hemos acabado y pues nos estaremos reencontrando en una próxima oportunidad. Les agradezco por su atención y conmigo ha sido todo por hoy. Cuídense. Hasta luego.